y a todos. Buenas tardes. Pues bueno, vamos a continuar con las clases que estábamos ya abarcando desde el martes. Habíamos hablado sobre uniones familiares, comenzamos con el matrimonio y la idea de la clase de hoy es abarcar el tema del concubinato y otro tipo de relaciones familiares. A lo largo de esta clase voy a estarles planteando algunas preguntas. Ahí les pediría nada más en su caso que levanten la mano para que les podamos dar el micrófono y que puedan ustedes pues participar. En cuanto al concubinato, lo primero que me gustaría recordar, previo a que pasemos a toda la evolución jurisprudencial que ha habido en la materia para el reconocimiento de los derechos de las personas que lo integran, me gustaría que recordáramos qué es una familia, ¿no? ¿Cuál es el concepto de familia que está constitucionalmente protegido? Ya señalábamos en la clase anterior que cuando se resuelve por parte de la primera sala la acción de del Tribunal Pleno, la acción de inconstitucionalidad 2 de 2010, esta acción de inconstitucionalidad se resolvió en el marco del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, que se reconoce por primera vez en esa entidad federativa. Y ahí se analizó si era adecuado o no ese reconocimiento frente a lo establecido en la Constitución. Pero de manera importante, y por eso es que lo traigo a colación nuevamente, se hizo una interpretación del artículo cuarto constitucional y de sus alcances, y se estableció que no hay un modelo ideal de familia protegido constitucionalmente, sino que el artículo cuarto nos permite hablar de distintas formas y manifestaciones en las que se plantea la familia, y por ende se trata de un concepto sociológico y no jurídico, lo que nos obliga a mirar la realidad. Es decir, es la realidad la que nos va a decir cuáles son las familias y entonces el derecho tiene que voltear a ver esa realidad para hacer ese reconocimiento. Y aquí me gustaría también destacar que si bien en materia familiar el poder legislativo tiene libertad configurativa, que implica que puede regular de la manera en la que mejor considere ciertas cuestiones inherentes a la protección familiar, lo cierto es que esta libertad configurativa tiene límites. Estos límites son justamente los derechos humanos constitucional y convencionalmente protegidos. Entre esos derechos está el derecho a la igualdad y no discriminación, por ejemplo, está también la obligación de atender a la perspectiva de género, está el reconocimiento de los derechos de la niñez, el reconocimiento de derechos de personas en situación de vulnerabilidad, de tal manera que todas las reglamentaciones que haga el legislativo sobre el derecho familiar tienen como límite la protección de estos derechos. Entonces, tiene siempre el legislativo que voltear a ver este contenido de alcance de derechos al momento de implementar las figuras en la legislación para que sean válidas. De lo contrario, justamente es cuando los tribunales van a determinar su inconstitucionalidad. Ahora, otra cuestión que también es importante aquí destacar, que yo ya les adelantaba la clase anterior, pero que es importante tenerla en cuenta como introducción para poder hablar del concubinato, es que toda la producción normativa y legislativa en nuestro país en materia familiar tuvo como centro el matrimonio. El matrimonio fue la figura y la institución a partir de la cual se desarrolló toda esa producción normativa. De tal manera que, aunque se reconocían otras figuras, como es el concubinato para la familia, para considerar que se puede construir una familia, lo cierto es que la mayor parte de los derechos siempre fueron reconocidos únicamente a favor del matrimonio y no del concubinato. Es así que realmente el desarrollo en la materia se ha dado a partir de la vía jurisprudencial más que de la vía legislativa. No es tanto, a diferencia de lo que veíamos en la clase anterior con el matrimonio, por ejemplo, que sí fue impulsado ciertos cambios a partir del legislativo, como es el matrimonio igualitario a partir de Ciudad de México, el legislativo de la Ciudad de México que crea por primera vez esta conceptualización de matrimonio distinta, para no hablar del hombre y la mujer, sino de dos personas.
y que esto más bien fue llevado posteriormente a análisis ante los tribunales. Después de ahí, obviamente, se generó toda esta jurisprudencia importante y demás. A diferencia de eso, en temas de concubinato no ha sido el legislativo el que ha tenido la pauta para abrirlo, sino más bien ha sido a través de la jurisprudencia que emiten los tribunales. Entonces, nada más aquí para que tengamos en cuenta eso. Y yo también les invitaría, ahora que vamos a hablar les voy a comentar algunos precedentes para tratar de tocar ciertos temas, les invitaría a que tengamos en cuenta esto, que el concepto de familia constitucionalmente protegido es amplio, protege todas sus formas y manifestaciones. Esto implica familias monoparentales, familias reconstruidas, familias unipersonales, familias extendidas. Esta es la manera en la que tenemos que tener en cuenta la familia y su protección para a partir de ahí hacer el análisis de los demás conceptos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante partir de la base de este concepto amplio de familia? ¿Cómo impacta en el acceso a los derechos? Algo y que les quiero plantear aquí es que este concepto de familia puede impactar, por ejemplo, respecto a la conceptualización de la violencia familiar. Tenemos justamente aquí un caso que es el amparo directo en revisión 1350 de 2021, en donde los hechos fueron los siguientes. Una señora tiene un hijo con un señor y vive con él durante los primeros 2 meses. Después, la señora es víctima de violencia por parte del señor y entonces decide irse junto con su hijo a vivir aparte. Entonces, solo tuvieron esta convivencia durante 2 meses. Posteriormente, el señor demanda que se establezca un régimen de visitas y convivencias perdón, les dije que era un hijo, era una niña, con la niña, que se establezca este régimen de visitas y convivencias. Se establece, se fija y se indica que el señor va a acudir a visitar a la niña a la casa de la mamá. Entonces, él acudía a hacer sus visitas, pero al momento de acudir violentaba a la señora de distintas maneras. Entonces, la señora en algún punto le impide que continúe ese régimen de visitas y convivencias. Esto lleva a que el señor demande el cambio de guardia y custodia ante el hecho de que no se le permitían las visitas. Este es uno de los supuestos justamente que posibilita que se haga un cambio de guardia y custodia. Se cambia la guardia y custodia y entonces ahí se fija un régimen de visitas y convivencias ahora con la mamá. Y la mamá tenía que ir a la casa del señor a visitar a la niña. Al momento de hacer eso, el señor continuaba siendo violento con ella y entonces lo que hace la mamá es dejar de ir a visitar a su hija durante más de 3 meses y a partir de ahí el señor solicita la pérdida de la patria potestad de la señora en relación con su hija. Estos son los hechos del caso. Ahora, cuando se está tramitando la pérdida de la patria potestad, la señora hace valer justamente que ella había sido víctima de violencia familiar y que eso se tenía que tomar en consideración para la resolución del caso. Pero las autoridades le indican que no es posible atender a esa solicitud, tomando en cuenta que la violencia familiar, en términos de lo establecido por el Código Civil de la Ciudad de México, conceptualiza a la familia o a un integrante de la familia como aquella persona que se encuentra unida a otra en una relación de matrimonio, de concubinato o por un lazo de parentesco consanguíneo. Y entonces la señora no estaba en ninguno de esos supuestos. ¿Por qué no estaba en esos supuestos? Porque no estaba casada con el señor, porque no podía tenerse por actualizado el concubinato y porque pues no había esta relación de parentesco. Entonces, ¿qué se hace en este asunto y qué se resuelve? Lo que se resuelve es que este artículo, entendido de manera literal o taxativa, era inconstitucional, que se tenía que hacer una interpretación conforme a la luz del derecho a la igualdad y no discriminación, y partiendo de la base del concepto amplio de familia, para considerar que lo único que establecía eran supuestos enunciativos, no limitativos, de tal forma que se tomara en consideración que hay muchos casos que pueden no estar previstos por el legislador y que sí encuadren en un concepto de familia.
como era el caso de esta señora que tenía una hija en común con el señor y que finalmente en el marco de esa relación estaba sufriendo violencia y era una violencia que sí se tenía que catalogar como violencia familiar. Esto es importante porque también podemos tomar en consideración que hay otros tipos de violencia y a lo mejor alguna o alguno de ustedes podría decir, bueno, pero ¿por qué necesariamente se tiene que catalogar esto que sufría la señora como violencia familiar y no simplemente como una violencia que estaba sufriendo por razón de género simplemente, ¿no? O cualquier otra concepción de violencia que pues están definidas en la legislación. ¿Por qué a fuerza tendría que ser violencia familiar? Y bueno, las implicaciones de esto son importantes porque cuando se trata de violencia familiar, existe una obligación oficiosa del Estado de atender esa circunstancia y de pues evitar que continúe sucediendo. Entonces, esta obligación oficiosa, para efecto del caso en concreto, en donde estaba de por medio definir la patria potestad de la niña y si ameritaba una pérdida de esa patria potestad en relación con su madre, era muy importante por esa razón conceptualizar así esta relación familiar y por ende que la violencia familiar también se puede presentar en casos como este. Esto lo pongo como un ejemplo para que veamos la importancia de partir de este concepto amplio y no cerrado de familia y cómo es que sí tiene relevancia en el reconocimiento y en la protección de derechos de las personas. Ahora, el concubinato. ¿Qué es el concubinato? El concubinato es una unión de hecho entre dos personas con la finalidad de hacer vida en común. ¿Cuál es la diferencia entonces, en principio, por ahora que podríamos destacar frente al matrimonio? Que el matrimonio es una unión de derecho. En el matrimonio se requiere de acudir al registro civil, de hacer ese acto formal y por ende también concluye con un acto formal el matrimonio. En cambio, el concubinato es una relación de hecho entre dos personas, se da simplemente por esa convivencia que tienen las personas de manera permanente con el objetivo de hacer vida en común. ¿Cuáles son ahora, entonces, hay que tomar en cuenta los requisitos, ¿no? Para tener por considerado que hay un concubinato. Estos requisitos son requisitos legales que vamos a ver cómo se han analizado de manera distinta también en los tribunales. Pero el primer requisito que encontramos es estar libre de matrimonio. Todas las legislaciones civiles y familiares nos establecen que para poder considerar que hay una relación de concubinato, se tiene que acreditar que se está libre de matrimonio. La segunda cuestión que se tiene que acreditar es que se vive en común de forma constante y permanente por un periodo mínimo de tiempo que está establecido en cada legislación. Cada código civil o familiar del país establece una periodicidad distinta. No es la misma y esto justamente ha atendido a esta libertad configurativa del legislador. En algunos casos se ha establecido que tienen que ser 2 años, en otros se ha establecido que basta con 1 año y en otros incluso se ha elevado a 5 años para tener por acreditado el concubinato. Y también generalmente los códigos civiles y familiares establecen que este segundo requisito, el de la temporalidad, puede no ser necesario en caso de que exista descendencia. Si hay descendencia, hijos o hijas, entonces no es necesario acreditar esa temporalidad. Pero, ojo aquí, sí es necesario acreditar el requisito de estar libre de matrimonio. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Estos requisitos que se establecen legalmente. Lo que nos demuestra es que el legislativo ha partido de la base de que se tienen que acreditar básicamente los mismos elementos que se acreditan con el matrimonio. ¿Por qué? Lo que se tiene, digamos, y aquí quiero hacer esa precisión, ¿no? No es que yo esté diciendo que el legislativo equipare propiamente ambas figuras, porque por el contrario, más bien les he hecho mucho énfasis en esta centralidad del matrimonio y de cómo todos los derechos o protecciones inherentes al mismo han sido mucho más desarrollados a partir de esta centralidad
del matrimonio y no para el concubinato. Pero la base de la que partió el legislativo fue decir, para que se pueda tener por actualizada una relación de concubinato, la persona tiene que estar en las mismas circunstancias como si quisiera casarse. Por eso es que establece este requisito de estar libre de matrimonio. Sabemos que para casarse una persona tiene que justamente no tener un matrimonio previo. Entonces, por eso parte de esa base inicial, parte de una base de una idea de convivencia constante y permanente, que eso es lo que se busca con esa relación de pareja, como también, por supuesto, sucede con el matrimonio. Pero, ¿cuál es la diferencia aquí que hace el legislativo? La diferencia que hace el legislativo es que, y lo vemos en las regulaciones de todos los códigos civiles y familiares, por ejemplo, cuando hay un matrimonio y después es una de las personas que está unida en matrimonio vuelve a casarse, por supuesto que ese otro matrimonio, conforme a la ley, va a ser nulo. Pero con todo y que se declare su nulidad, la propia legislación protege a la persona que entró en ese segundo vínculo matrimonial a fin de que reciba estas protecciones de estos derechos inherentes al matrimonio, incluidos, por ejemplo, las pensiones. Puede esa persona del segundo matrimonio tener acceso a esas protecciones. Esto conforme a la legislación. En cambio, con el concubinato, si una persona estaba casada y posteriormente tiene una relación de concubinato, lo que plantea la ley, estrictamente la ley, ¿no? En todos los códigos civiles y familiares, es que se va a considerar inexistente el concubinato. No va a tener ni siquiera ningún tipo de vigencia y por ende ningún tipo de efecto frente a los derechos de las personas que estuvieron ahí. Entonces vemos ese tratamiento diferenciado y que sin duda alguna parte de los estereotipos y de considerar más valiosa la relación que se da en un matrimonio que la relación que se da en un concubinato. Estos estereotipos que han estado presentes y detrás de esta regulación han sido materia de análisis a partir de distintos asuntos que han llegado a los tribunales. Con base en esto y teniendo en cuenta también justamente esta carga ideológica en cuanto a la configuración de estas figuras, hay que ver entonces con ojos mucho más críticos cada uno de estos requisitos. Vámonos entonces con el primer requisito para tener por considerado actualizado el concubinato, ¿no? ¿Qué se ha dicho jurisprudencialmente del requisito de estar libre de matrimonio? Que es este primero, ¿no? Y aquí quiero hacer énfasis en que la realidad nos ha mostrado que sí hay una coexistencia entre el matrimonio y el concubinato, que en muchas ocasiones existen a la par esas dos relaciones. Y también algo que nos ha demostrado es que esto afecta de manera preponderante a las mujeres. Son las mujeres generalmente las que se ven afectadas cuando están en una relación de concubinato con una persona que previamente había estado casada, ¿no? Que nunca se divorció, y cómo eso impacta en el acceso a sus derechos. Y cómo además de por medio están estereotipos de género muy presentes. Partimos aquí de este primer precedente que es muy relevante, que fue resuelto por la primera sala, y de ahí nos vamos a mover a otro asunto también relevante, ¿no? En cuanto a este tema en particular sobre este requisito, ¿no? De estar libre de matrimonio. ¿Cómo es que fueron analizados los casos? Aquí yo les puse AR, pero es amparo directo en revisión. Ahí se me fue la D en la presentación que están viendo. Es un amparo directo en revisión, que es el 230 de 2014. ¿Cuáles son los hechos del caso? Y van a ver que cuando les comparta ahora los hechos de ese caso, es una situación además muy compleja, muy dramática, y que nos lleva con mucha claridad, me parece, a tener presente lo injusto de una regulación como esta, ¿no? Una regulación legal como las que les comenté, que parte de la idea de que si hay un matrimonio previo, el concubinato no se puede tener ni siquiera por existente y por ende no detona ninguna obligación frente a las personas que están en esa relación.
¿Qué pasó aquí? Bueno, una mujer y un señor tuvieron una relación de pareja viviendo juntos durante más de 40 años. En esa relación de pareja procrearon 5 hijos. Posteriormente, el señor, bueno, la señora enferma de cáncer y el señor la abandona ante esa enfermedad y deja de darle lo necesario para la manutención. Entonces, a partir de ahí, la señora solicita que se fije una pensión alimenticia y esta le es concedida por el juzgador por el 50% de los ingresos del señor. Pero el señor, inconforme con esa determinación, lo que hace es promover otro juicio de cancelación de la pensión alimenticia, señalando y justamente adjuntando su acta de matrimonio previa. Esto con la finalidad de decir, nunca se configuró el concubinato, porque yo siempre estuve casado, nunca me divorcié, y por ende no se cumple con uno de los requisitos que están establecidos en la legislación. ¿Qué le dicen en primera y segunda instancia? Aquí me parece, y esto llama mucho la atención, porque generalmente, y pues yo diría que incluso muy lamentablemente, vemos que estas decisiones de protección de derechos luego terminan viéndose hasta que se llegan los asuntos a juicio de amparo. Pero aquí me parece que las autoridades de primera instancia actuaron de manera muy adecuada y muy correcta, porque lo que dijeron es que subsistía la obligación de dar alimentos, que no procedía la cancelación de la pensión alimenticia, aun cuando se estuviera presentando esta acta de matrimonio previo. ¿Y por qué? Porque, y lo hicieron con argumentos distintos, que finalmente no fue el argumento que terminó subsistiendo en la resolución de la primera sala, pero de todas formas es interesante verlo. En primera instancia, lo que se dijo es que se trataba de una relación que se conceptualizó ahí como amaciato, ¿no? Porque no podía tenerse o considerarse como concubinato propiamente en términos de la ley. Pero lo que le dijo el juzgador de primera instancia es, bueno, esta relación, que es una relación familiar, finalmente, tiene que tener protección ante la ley. Ahora, no está regulada propiamente esta forma familiar, pero lo que hay que hacer en este tipo de casos, ante la ausencia de regulación, es atender a la norma que sea lo más parecida posible para de ahí detonar todas estas protecciones. Entonces, análogamente, lo que yo observo, su hijo, la autoridad de primera instancia, es que hay una regulación para el concubinato que lo establece de esta manera y me parece que es muy similar esta forma de relación y por ende le es aplicable este precepto. Posteriormente, en segunda instancia, porque por supuesto el señor se va a la apelación, en segunda instancia la sala lo que destaca es que independientemente de que no se configurara un concubinato, se trataba de una relación familiar en donde se había generado un vínculo jurídico, incluso con la descendencia que tuvieron, ¿no? 5 hijos habían procreado en esta relación y que ameritaba entonces esta protección. Esto fue también convalidado por el Tribunal Colegiado en el Amparo y el señor insistió con su argumento de que tenía que atenderse a lo establecido en la ley, que la ley era clara en que uno de los requisitos para tener por actualizada el concubinato o incluso para efecto de considerar que procede una pensión alimenticia es que exista cualquiera de estos tipos de relación, ya sea matrimonio o concubinato. Si no se actualiza ninguno de ellos, entonces no hay protección establecida y específicamente indicada en la ley para dar estos derechos de alimentos. Y lo que resuelve la primera sala es que en este tipo de casos se trata de parejas de hecho que conviven de manera constante y estable con vínculos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua y por ende son sujetas de protección a la familia en términos de lo establecido en el artículo 4 de la Constitución. Aquí propiamente la Corte no considera que esta relación entra en el concepto de concubinato, no se mete propiamente al análisis del requisito, pero lo que dice es, ante casos de coexistencia entre un matrimonio y un concubinato, o bueno, entre un matrimonio y una relación diversa, esa relación diversa de todas formas amerita
protección y por ende tiene que considerarse que procede la obligación alimentaria independientemente de que no se cumpla con los requisitos para ser considerado como un matrimonio o como un concubinato. Entonces vemos aquí cómo hay este primer asunto que resuelve la sala, en donde le da validez a esta forma distinta, ¿no?, de familia, independientemente de no catalogarla como concubinato. Ahora tenemos otra sentencia más reciente en donde ahí sí entra directamente la Corte al análisis del requisito de estar libre de matrimonio. Este es el amparo directo en revisión 3727 de 2018. En este asunto, que también tenía pues un antecedente muy similar en cuanto a los hechos, ¿no? Que una señora demanda el pago de una pensión alimenticia a quien había sido su pareja por más de 12 años, con quien había vivido de manera permanente y constante, y pues se había terminado esa relación y entonces le demanda el pago de una pensión alimenticia. Pero el señor, al momento de contestar esa demanda, presenta su acta de matrimonio y por ende señala que en el caso no se tiene que tener por actualizado el concubinato y que no era procedente fijar esta pensión alimenticia, aunado a que el señor así expresamente lo indica, la señora trabajaba y por ende podía, y abro comillas, valerse por sí misma. Ante esa circunstancia, en primera y segunda instancia, aquí las autoridades determinan que, bueno, sí, no estaba acreditado el concubinato y que, por ende, no procedía esta pensión alimenticia, precisamente por no cumplirse con este requisito de estar libre de matrimonio. Se considera entonces que, bueno, la señora más bien considera entonces que este requisito establecido en la ley es inconstitucional y lo impugna en el amparo. El tribunal colegiado declara su constitucionalidad bajo el argumento de la libertad configurativa del legislador y por ende la señora se va entonces hasta el recurso de revisión. Y en el recurso de revisión, la primera sala hace un análisis ahí sí, directo del requisito y señala que este requisito es violatorio del principio de igualdad y no discriminación, porque de manera injustificada obstaculiza el ejercicio de los derechos, en tanto que incluso no contribuye a proteger a la familia, sino que además reitera un estereotipo de género relacionado con el prejuicio del hogar extramarital, ¿no? Bajo esta lógica y este prejuicio de que pues una relación aparte de un matrimonio va a constituir un hogar extramarital que no merece protección, entonces es así que se sostiene ese o pasa o se filtra ese estereotipo en la propia legislación mediante el establecimiento de este requisito para no permitir que se proteja de ninguna manera a la persona que se encuentra en esa circunstancia. Entonces ya aquí hace un análisis muy frontal la sala respecto al requisito y lo declara inconstitucional. Y por ende, el efecto que le da al recurso en este caso es que el tribunal colegiado vuelva a hacer el análisis del caso concreto sin tomar en consideración este requisito para efecto de no tener por actualizado el concubinato. Esto, sin duda alguna, que es muy relevante porque viene a cambiar por completo lo establecido en la legislación como uno de los requisitos de existencia del concubinato. En esa medida un criterio muy relevante. No sé si sobre este punto, antes de pasar a otro de los requisitos, tengan alguna opinión, alguna duda, cuál es su parecer, qué piensan sobre este análisis jurisprudencial de este requisito. A ver, tenemos por ahí una mano levantada. Dos, ya. Bueno, ¿se escucha? Sí, adelante. Creo que el criterio en general sirvió para hacer justicia en el caso. Em,
Sin embargo, creo que la problemática de definir el concubinato sigue abierta porque mi pregunta siempre ha sido, ¿hasta dónde, en los asuntos que he tenido, hasta dónde pone uno la línea de cuándo empieza el concubinato? Porque también lo podríamos ver hacia abajo, por ejemplo, una relación de noviazgo donde hay, digamos, cierta convivencia, cohabitación, porque en este caso yo quiero pensar que la cohabitación era con la persona, con la mujer que estuvo habitando. Entonces, la cohabitación para mí ahí fue, o es, creo, tanto en matrimonio como en concubinato, como en amaciato, uno de los elementos que podría, digamos, definir cuando estamos en presencia de una cierta institución que podría entonces crear derechos y obligaciones para las dos partes. Porque si nos vamos incluso para el otro, mi pregunta siempre ha sido, en un caso que yo tenía donde estaba casado, pero nunca inscribió la primera sentencia de divorcio, entonces la primera esposa pensaba y los hijos pensaban que seguía casado y él de alguna manera lo hizo como para protegerse, ¿no? De decir, era una relación con la concubina, que, bueno, concubina entre comillas, porque la primera familia o la esposa nunca inscribieron la sentencia de divorcio y ahí tenían como la confusión, pero pues que no cabía. Pero de todas maneras, creo que de alguna manera el Señor también utilizó el pretexto, y creo que muchas veces se hace el pretexto de no estar divorciados para no tener el compromiso en una segunda relación. O sea, se usa a veces, se maneja como ese pretexto. Y no se acaba de terminar o de cerrar la primera relación a través de un juicio de divorcio y una sentencia de divorcio, con su acta de divorcio y demás. Bueno, que ahora ya no es acta, es anotación, pero muchas veces se usa porque está como entredicho qué tanto es el compromiso. Pero hacia el otro lado también la pregunta que a mí me queda es, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Porque hasta dónde, por ejemplo, una relación, vamos a llamarle de noviazgo, podría dar lugar a ciertos derechos y obligaciones, por ejemplo, en el caso de no sé, un fallecimiento, y que el novio fallecido o la novia fallecida dijera, pues yo, sí era una relación de solidaridad, de mutua ayuda, y llevábamos de novios, no sé, 10 años, y de repente él se quedaba en mi casa o yo me quedaba en mi casa, pero pues teníamos, digamos, públicamente, era una relación. Entonces, ¿dónde poner la línea? Creo que sigue siendo conflictivo para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, digo, me parece bien la decisión, creo que se hizo justicia a la señora que, este, que había estado, digamos, en una relación cohabitando con esta persona, y más en el caso anterior, donde incluso tuvo, según entiendo, 4 hijos, ¿no? 5. Ajá. 5 hijos. Me parece que es correcto el criterio, pero ahí yo me quedo con esta duda y nada más la quería compartir. Excelente, está súper interesante lo que planteas y nada más ahí me gustaría tratar de contestar tu pregunta, que me parece que es una de las grandes preguntas que subsisten en el tema. Cuando veamos todavía qué se ha dicho respecto al otro requisito de temporalidad, ¿no? Que es muy interesante también, entonces, a dónde nos lleva en términos también probatorios, cómo acreditar el concubinato, por un lado, y cómo acreditar o qué tipo de parejas sí deben entrar en esta conceptualización, qué parejas no, cuándo o hasta dónde, como tú bien lo señalabas, hasta dónde plantear esa línea, ¿no? Que sin duda alguna es parte de estas interrogantes que surgen a partir de hacer el análisis de las sentencias que se han pronunciado sobre estos requisitos establecidos por el legislativo, porque, a ver, hay que partir de la base también que el legislativo establece requisitos para tener por actualizado, por existente el concubinato, para tratando de generar certeza jurídica, ¿no? En qué supuestos se van a considerar las relaciones de hecho que por su propia naturaleza carecen de formalidades, en qué supuesto van a encuadrar así y van a poder acceder a ciertos derechos que se detonan a partir de ahí, como son los alimentos, las sucesiones, seguridad social, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna es muy importante. Me gustaría que retomemos esta participación tuya después de ver el tema del segundo requisito, pero algo también que
quisiera puntualizar, aprovechando esa participación, es que, por ejemplo, en este caso, además, en este en particular, de este segundo amparo directo en revisión del que les hablo, el 3727 de 2018, ahí la señora estuvo en, que también eso es muy interesante, hay varias cuestiones que surgen aquí. Primero, en el caso en particular, la señora estuvo en una relación de concubinato con el señor, vivieron varios años juntos y después de eso se separan y el señor se va a otro lugar en donde se casa. Entonces, después de haberse casado, él vuelve con la señora y mantiene esta relación de concubinato nuevamente, ¿no? Cohabitando con esta señora por más años. Y después es que concluye esa relación. Durante toda la secuela procesal, la señora señaló que ya no tenía conocimiento de que el señor se hubiera casado. Entonces se enteró de ese matrimonio hasta después. Y que esto también hay que decirlo, es algo que en la realidad sucede mucho. En muchas ocasiones, las personas que están casadas y que generalmente, y por eso digo que sí hay, sin duda alguna, como un impacto de género distinto, porque son las mujeres las que se encuentran en la circunstancia luego de no saber que la otra persona estaba en una relación de matrimonio, y pues vienen después a mostrar esta acta de matrimonio para efecto de no hacerse responsables frente a ningún derecho, ¿no? Eso sucede mucho y justamente era algo que por lo menos se alegaba en este asunto y en el anterior que les comentaba, que nunca se tuvo conocimiento sobre el hecho de que existiera ese matrimonio. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también independientemente, y ese fue el análisis que se hace en particular de este asunto, independientemente del conocimiento o no de esa relación de matrimonio, pues lo que se tiene que analizar es si se dan estos requisitos de cohabitar de manera permanente, ¿no? Y buscando tener esta relación sustentada en la solidaridad, ayuda mutua y demás, ¿no? Pero nada más como tratando de puntualizar un poquito ahí algunas cuestiones y dejando, por supuesto, abierta la respuesta a la primera pregunta, ¿no? Tengo por ahí la mano levantada de Ricardo, creo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues mi duda y cuestionamiento surge en lo siguiente. Yo tengo un caso muy particular y especial en el sentido de que, pues, es un caso personal, ¿no? Dicen, ahora sí, vamos a aplicarlo. Mi abuelo en su caso particular celebró matrimonio con una persona y tuvieron una hija. Él tiempo después, pues, ahora sí tuvo una relación con mi abuela, pero nunca se divorció, tuvieron 9 hijos. Mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Al momento en que él adquiere su casa habitación, en la escritura pública figura mi abuela, ¿no? Compareciendo como el consentimiento de su cónyuge, tal como son las escrituras antiguas de Infonavit. El tema de caso concreto es, ¿qué pasa con esos bienes? ¿Adquiere derechos, como similares a la sociedad conyugal, la concubina? ¿No los adquiere? ¿Qué pasa con el matrimonio anterior? ¿Esas gananciales van para el matrimonio registrado en el registro civil? ¿Qué va a pasar ahí? Ese es mi tema en concreto. Cuando se configura la figura del concubinato, cuando otra persona tiene matrimonio, ¿qué pasa en esa situación con los bienes? Ujú. Eso, esa pregunta es muy interesante porque ya vamos a verlo de todas formas a detalle en la exposición de hoy, pero en términos, en términos patrimoniales y en términos del régimen patrimonial que rige en una relación de concubinato, se ha establecido que es inconstitucional, de hecho, fijar de antemano por parte del legislativo un régimen que tiene que guiar las relaciones de concubinato. Precisamente esa es aún una de las diferencias muy claras entre el matrimonio y el concubinato. Mientras que en el matrimonio se establece un listado de regímenes que van a darle pues más certeza a cómo se va a definir toda la cuestión patrimonial en caso, por ejemplo, de que se disuelva ese vínculo matrimonial. Y en caso de que no se elija por parte de quienes van a contraer matrimonio un régimen específico, el legislativo establece uno como de cajón en caso de que no se fije por parte de quienes van a contraer matrimonio. En el caso del concubinato, se ha considerado que eso no es adecuado, que no es adecuado que el legislativo de antemano establezca, por ejemplo, cuál es el régimen.
Eso para empezar, ¿no? Entonces, ahí de lo que se parte es de dónde está la voluntad de las personas o se privilegia la voluntad en el marco de estas relaciones de hecho. Pero lo que tú planteas además es algo muy interesante, porque, ok, aquí vamos nada más en el tema de que este requisito de estar libre de matrimonio no impacta en que se configure un concubinato, ¿no? Y entonces eso implicaría que una persona tiene obligaciones frente al matrimonio previo que tenía y frente al concubinato actual, ¿no? Y entonces es cómo se va a hacer el reparto de bienes en ese tipo de casos, qué se tiene que tomar en cuenta para hacer esa determinación. Y ahí también es, pues, caso a caso, el análisis muy casuístico que va a hacer la autoridad jurisdiccional, pero lo que te contestaría es que en ambos casos existen obligaciones. Existen obligaciones patrimoniales en ambos casos y en ambos casos se tiene que hacer frente a esa situación. En el caso en particular que tú me comentas, algo que pues me parece que es muy benéfico, por ejemplo, es esto que decías de que tu abuela estaba en las propias escrituras, ¿no? Y eso hace que pues también ella tenga una mayor protección frente a esta circunstancia. Pero sí, ese también es una de las problemáticas en esto, ¿no? Porque la persona entonces que está en dos relaciones distintas tiene que hacer frente a las obligaciones ante las dos personas. No es que una valga más que otra, ¿no? O no es que respecto de una se tiene que tener o se tiene que suplir esa obligación y no respecto de la otra. Y tenía por ahí la mano levantada de alguien más. Buenas tardes, Hola, buenas tardes. su servidora Nicteja Palacios. Me parece muy interesante este punto respecto a el requisito de libres del matrimonio, ¿no? Como lo comenta, hay una problemática increíble en la cuestión de que una persona pueda, en una sola persona pueda aterrizarse la coexistencia de dos figuras con la misma intencionalidad. Por un lado tiene matrimonio y por el otro lado tiene una relación de hecho, que también le crea en virtud, como lo ha comentado, eh, protec- en virtud de los derechos de protección de las familias, también le crea los derechos, las obligaciones. Como lo comentaba, hay obligaciones, va a aterrizar y va a hacer frente a las obligaciones del matrimonio y también a las obligaciones que le ha creado la relación de pareja. Sin embargo, también aquí, entonces los derechos igual, también aterrizan un punto muy interesante en cuestión de que en una persona también tiene derechos. Ya no estamos hablando de derechos sucesorios, derechos de salud, para poder accesar a los servicios médicos de una relación y también tiene los derechos en la otra. O sea, aquí es una disyuntiva de a dónde o por qué en una sola persona tener ambas derechos y obligaciones en ambas relaciones. Por ahí leía en el Código Civil de España, hablando un poquito, a lo mejor en derecho comparado, allá lo comenta, había un artículo en particular que nos dice que en cuestión de sucesiones, allá lo toman en cuenta cuando se da estas situaciones de esta coexistencia, un punto de parteaguas lo aterrizan en cuestión de cuando se acredite que el matrimonio previo las personas se hayan separado de hecho. Una vez que se acredita, entonces limitan los derechos y obligaciones que pudiesen acarrearse por el matrimonio y le dan paso a los derechos y obligaciones del concubinato. A lo mejor eso también, ahorita poco a poco la Suprema Corte nos ha ido abriendo este camino en este sentido y ojalá que se avance un poquito más rápido, porque ahora sí que la realidad social ya tiene mucho tiempo en que está rebasando nuestra normativa en cuestión de estado civil. Gracias. No, muchas gracias a ti. La verdad que qué interesante tu participación también, porque yo incluso, y retomando y reflexionando ante lo que tú nos comentabas, incluso diría que por eso en estos temas de concubinato sí es urgente también la obligación de parte del legislativo de actuar frente a esta pues realidad ya reconocida por los tribunales. Porque si nosotros nos vamos
a los códigos civiles y familiares, vamos a encontrar que la existencia del concubinato, ¿no? Cuando se actualiza un concubinato, sigue sustentándose en estos requisitos que yo les indicaba, ¿no? Estar libre de matrimonio, la temporalidad, o en su caso, brincarnos la temporalidad si es que hay descendencia. Pero no se ha hecho frente a qué sucede y cómo habría que regularse todas las cuestiones inherentes a esta situación ante una realidad en donde hay una coexistencia entre matrimonio y concubinato en muchos momentos, ¿no? Esta problemática que tú planteabas y que ya también nos adelantaba antes tu compañero, ¿no? Ricardo, cuando hablaba también sobre, bueno, a ver, los derechos patrimoniales, ¿cómo se van a dividir? Ahora que tú comentabas, también esta es una gran pregunta, ¿no? En temas de seguridad social, ¿a quién se va a poner como beneficiario en esos términos para que pueda acceder a estos derechos y protección a la salud, ¿no? O a ambas personas, ¿cómo se va a hacer? Y entonces vemos esas complejidades, no solo porque no basta solo el reconocimiento del concubinato, sino cómo se detona hacia todas las otras protecciones. ¿Qué va a pasar con la persona que tiene actualizado su concubinato también y que va ante el Seguro Social, por ejemplo, a hacer valer derechos, ¿no? A recibir a lo mejor alguna pensión en caso de muerte de la persona? Se le va a dar preponderancia al concubinato que al matrimonio, se va a hacer al revés, se le va a dar más peso al matrimonio que al concubinato porque históricamente se ha dado al matrimonio, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que sin duda alguna pues se tienen que ir resolviendo y que yo diría que lo ideal no es que se resuelvan ante los tribunales, sino que también el legislativo se haga cargo de su obligación de garantizar la protección de estas conformaciones también de familia distintas, sobre todo porque si decimos hay que darle más valor al matrimonio, que era previo al concubinato, también podemos llegar a caer de nuevo en esta centralidad del matrimonio, de darle más peso al matrimonio, a pesar de que en muchos casos puede pasar que las parejas que se casaron, ¿no? Se separaron y después simplemente no hicieron el trámite jurídico que hay que hacer para que se disuelva el matrimonio, pero ya nunca mantuvieron una relación ni siquiera cercana. Entonces, ¿qué tan justo es que, por ejemplo, para efecto de una pensión, no lo reciba la otra persona con quien existió esta relación? Ya pues permanente y de ayuda mutua, de solidaridad, ¿no? Entonces, sí, que, sin duda alguna que son planteamientos también muy interesantes que ahí tenemos. Tengo por ahí dos manos levantadas. Marisol, creo, primero la tenía. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos ejemplos justamente de esto que estás platicando que me tocó, bueno, incluso fueron antes de la reforma de 2011, entonces era muchísimo más complicado que ahora. Y justamente yo lo veo como esa parte de los estereotipos y como una sanción, ¿no? A las relaciones extramaritales que pues, surge de esta situación del patriarcado. La primera es una que justamente, en este caso eran dos matrimonios, el segundo era nulo, pero con el segundo matrimonio fue con el que verdaderamente vivió casi toda su vida el señor. Cuando muere, ella promueve la sucesión y aparece la primera mujer diciendo que ella era y que nunca se habían divorciado, que ella era la esposa, solicita el 50% de sus gananciales y pues bueno, promueve la nulidad del segundo matrimonio y efectivamente se la dan y finalmente el 50% fue para ella, ¿no? En el otro, igualmente, ahí no hubo segundo matrimonio, solo hubo, bueno, hubo, pero al final de vida del señor, estuvo casado con una señora que sí vivió como 5 años o algo así con ella, después se separa y se une en concubinato con una segunda persona y vive con ella también como 40 años, tienen hijos, y ellos vivían en una casa que ellos adquirieron. Fallece el señor, antes de fallecer, promueve el divorcio, justamente por esta situación patrimonial, porque ya estaba muy enfermo, incluso estaba en el hospital, logra la disolución del vínculo y se vuelve a casar inmediatamente para la cuestión del seguro. Pero la cuestión de la sociedad conyugal ya no pudo, pues no pudieron hacer nada y se quedó el 50% la primera esposa.
y la sacaron de su casa, a la que había sido su concubina, esposa de hecho de 40 años, ¿no? Entonces, sí creo que es más bien como una sanción y justamente recae sobre las mujeres mayormente. Entonces yo pienso que, por ejemplo, aquí en este caso, en estos casos, la perspectiva de género ayuda mucho para establecer o para detectar estos estereotipos que finalmente ya los reconoció la Corte a través de estos amparos. Pero pues sí, o sea, realmente son sanciones estereotípicas en detrimento de los derechos de las mujeres y de los hijos, finalmente también, porque, pues bueno, ahí también es en detrimento de ellos. Entonces, bueno, esos son dos ejemplos que lamentablemente pues no se pudo salvar, que además fue hace mucho tiempo, pero que pues tal vez con estas reformas, bueno, se espera que reformas, pero con los criterios sí ayuden a estas relaciones, porque son de hecho, ¿no? Como bien dice la ley, son de hecho, entonces no se pueden negar y no se les puede negar la protección a las personas. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Fíjate que, de hecho, traía aquí esta otra, antes de que pasemos contigo, Priscila, nada más rapidísimo. Tenía justamente este otro asunto del que les quería hablar, ¿no? Este amparo directo en revisión 7280 de 2019, para hablar de algo que tú estabas comentando y que me parece muy interesante, sobre la importancia de eliminar los estereotipos de género y la importancia de hacer los análisis en este tipo de asuntos con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque incluso para efecto de tener por actualizado un concubinato, y particularmente cuando están esta coexistencia en estas dos relaciones, luego también vienen estas ideas preconcebidas de que las relaciones de concubinato que se dan en el marco de, o cuando hay previo una relación matrimonial, hay que considerar entonces a esta otra relación de concubinato como una relación efímera, pasajera, sin seriedad, ¿no? Que pues viene a posicionarse en un segundo lugar frente al matrimonio, porque el matrimonio, por la idea y la formalidad que existe en esta figura, lo tenemos que considerar como una relación seria, formal, permanente. En contraposición a la del concubinato, ¿no? El concubinato, les digo, con estas características de pensar que es una relación efímera, pasajera, sin seriedad, ¿no? Y entonces, por eso es que es muy importante hacer este tipo de análisis con perspectiva de género, eliminar los estereotipos que puedan estar presentes y que muchas veces se van metiendo poco a poco en las inferencias lógicas que se hacen al momento de analizar los indicios o las pruebas que se presentan para acreditar un concubinato. Es muy importante que al momento de hacer el análisis probatorio justamente se haga tratando de eliminar toda esta suerte de estereotipos que finalmente pues redunda en una desigualdad y que redunda en una discriminación para las personas. Entonces, nada más como para concluir o cerrar la idea a partir de estos dos ejemplos que tú nos comentabas y la importancia de hacer el análisis con perspectiva de género, es que quería traerles también a colación este tema. Y Priscila. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila, como ya lo escucharon. Yo nada más quería hacer una precisión. Yo creo que este tipo de asuntos deben de ser totalmente estudiados en concreto, porque también podemos tener el caso contrario, un matrimonio que dura muchos años, que siempre hubo convivencia, el señor nunca abandona el domicilio conyugal, hace muchos bienes porque tiene a lo mejor varias relaciones extramaritales con familia, pero ahí la que realmente apoyó y ayudó a lo mejor es la esposa que nunca dejó de ser esposa y que nunca convivió, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sería una cuestión primordial estudiar cada caso concreto, porque imagínense, o sea, patrimonialmente, la esposa que a lo mejor nunca trabajó, que se dedicó al hogar, que lo atendió, un matrimonio tradicional, ¿no? Entonces, que lo atendía, que le lavaba ropa, que gracias a ella pudo trabajar y realizar o hacer bienes. Entonces, considero que sí debería ser estudiado cada caso concreto, porque al igual, como dicen, o sea, pudo haber sido un matrimonio de un año y se separan, nunca se divorcian y tienen un concubinato de 40 años con la que hizo todos los bienes, ¿no?
Entonces, yo creo que sí es peligroso a lo mejor para ambas mujeres, ¿no? Porque a lo mejor un matrimonio que siempre existió, ahí la concubina o la otra persona que realizó la relación extramarital, pues tenía pleno conocimiento que estaba casado porque nunca vivieron juntos. Entonces, considero que si cada caso es totalmente diferente, pues hay que revisarlo, ¿no? Sí, totalmente. Muy de acuerdo también en hacer estos análisis casuísticos y que a eso nos lleva, ¿no? También esto. Y bueno, yo insistiría en esta importancia de que el legislativo también haga este trabajo también de ir generando reglas desde la propia ley de cómo se van a resolver estos conflictos y que no queden nada más en tribunales, porque además hay que tomar en cuenta que no siempre las personas pueden acudir a los tribunales, ¿no? Y entonces ahí se pueden generar situaciones muy injustas a partir solamente de la aplicación de lo establecido en la ley. Eh, Aquí tengo a Marta y ya para que podamos entonces hacer este receso que hacemos de 10 minutos y regresamos obviamente a seguir viendo estos temas que son muy interesantes. Marta. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Y mi pregunta es la siguiente. Estamos viendo los elementos para poder acreditar el concubinato, pero tengo un caso yo de una persona que estuvo casada con su esposa durante 14 meses. Ella en aquel entonces tenía 25 años, actualmente tiene 34, y en el juicio de divorcio a él se le condena a pasar una pensión alimenticia en cuanto ella dejara de tener una buena conducta o se casara nuevamente, hasta ese momento tenía que percibir la pensión alimenticia. Es el hecho de que ella, tanto ella como su exmarido, son médicos. Ella ya es profesionista, ejerce su profesión de médico en una empresa, gana muy buen salario, pero él le sigue pasando pensión alimenticia porque no ha podido acreditar que ella tiene un modo deshonesto de vivir, ni tampoco se ha casado, pero la señora tiene 2 hijas con un señor, pero no podemos acreditar que viven en concubinato porque de hecho no viven juntos, viven separados, pero tienen 2 hijos. En ese caso, ¿cómo se pudiera acreditar que hubo una relación o que si pudiera haber existido algún concubinato en algún momento, dado de que están las hijas registradas a nombre de los dos, pero él, como no ha podido acreditar el matrimonio, no ha podido quitar la pensión alimenticia? Ya van 3 juicios que se hacen de manera anterior al que se está presentando actualmente, donde se le ha indicado al juez que la señora está en edad productiva, está en derecho de ejercer su profesión, tiene trabajo fijo, tiene buenos ingresos, y el juez le dice que no puede quitar la pensión hasta que no tenga ella un matrimonio por delante. De hecho, en un amparo que presentó al médico, quisieron hacer referencia a las reformas que ya se han hecho en cuanto a la igualdad de género, a cuanto a la igualdad de oportunidades, todo lo que se está manejando ahorita, pero el juez dice que no se puede hacer efectivo porque la Constitución nos dice claramente que no vamos a poder manejar en efecto retroactivo en perjuicio de nadie una ley. El caso es de que el señor sigue pagando pensión, la señora es médico, tiene 2 hijas registradas a nombre de otra persona porque en su matrimonio no tuvieron hijos y solamente estuvieron casados por 14 meses. ¿Ahí cómo pudiéramos acreditar que existió un concubinato, licenciada? Yo veo difícil que se pueda tener por actualizado el concubinato en términos de lo que me comentas, ¿no? De que nunca han vivido juntos, de que, ¿no? Y que simplemente tienen más bien hijos e hijas. Ahora, no sé si te entendí bien, pero por lo que entendí, entonces la pensión se fija a partir del convenio en donde se establece que ella tiene que cumplir con estos 2 requisitos para que se le siga dando la pensión, que es la buena conducta y esto otro de no casarse nuevamente, según lo que te entendí, digo, pero ya si no, me precisarás. Yo incluso, ahí sí me atrevería a hacer esta precisión, veo problemático haber establecido ese requisito, ¿no? De mantener como una buena conducta, porque ¿qué implica eso, no? ¿Qué implica propiamente el mantenimiento de una buena conducta para efecto de recibir una pensión alimenticia? Lo que hay que recordar en temas de pensiones alimenticias, y que de hecho ahí les tengo también un precedente para hablar de eso en el marco de los concubinatos, es que las pensiones alimenticias se fijan a partir de la necesidad de las personas, de la necesidad de la persona acreedora y también, por supuesto, de la posibilidad de la persona deudora de darlo, cuando estamos hablando de pensión alimenticia propiamente.
Entonces, en esos casos, para efecto de que ya no proceda una pensión alimenticia, lo que hay que acreditar es que la persona ya no está en ese contexto de necesidad. Eso es lo relevante independientemente de cualquier otra circunstancia. Pero sí me parece, no sé, te digo, no sé si te entendí bien, pero sí me parece problemático el establecimiento, por ejemplo, de ese tipo de cláusulas, esto sí me gustaría como decirlo, ¿no? De cláusulas de hasta ese punto te voy a dar una pensión o sujetar el dar una pensión, no tanto a lo que sí está configurado constitucionalmente y legalmente, que es la necesidad, sino más bien a este otro tipo de cuestiones sobre cómo tiene que actuar la persona para poder recibir esa pensión, ¿no? Cómo tiene que tener esa actitud, ¿no? O esa conducta. Esa parte sí la veo como problemática. Pero contestando propiamente tu pregunta sobre el tema del concubinato, sí vería difícil que se pueda actualizar y lo vamos a ver, nada más les pediría que me permitan cuando concluyamos la clase de hoy, porque pues entra este tema de hay parámetros que se han fijado para considerar que una relación puede entrar en un concubinato justamente a partir de la discusión sobre estos requisitos no solo del tema del matrimonio previo, sino también el requisito de temporalidad. Tengo por aquí otra mano levantada. En cuanto al comentario de la participante anterior, ese tipo de candados al pago de los alimentos atendían a una legislación anterior, así lo establecía, que la obligación de dar alimentos subsistía mientras mantuviera un modo de vida digno y no contrajera nuevo matrimonio, porque entonces si contraía nuevo matrimonio o se unía en concubinato, la obligación pasaba a ese tercero. A eso atiende ese candado y ya era una cuestión establecida en la ley sustantiva de hace algún tiempo. Ahorita ya está modificada esa circunstancia y bueno, ya no sea esa condicionante, además que bueno, no podrían permitirla. Además de la falta de necesidad de la señora, está la temporalidad, o sea, la proporcionalidad, de acuerdo a la propia Corte, se mide tanto en la capacidad y posibilidad de deudor-acreedor como de la duración de la obligación en el tiempo. Obviamente, esa duración se dice que se mide en relación al tiempo que duró la relación que le da vigencia a la obligación, es decir, el matrimonio, el concubinato. Obviamente, esa temporalidad también ya estaría rebasada. Nada más ese era mi comentario. Perfecto, muchas gracias. No, y sí, coincido contigo. En realidad, justo esos son los elementos. Por eso digo, en estos temas de pensiones alimenticias, el análisis se tiene que hacer a partir de esos elementos. Y qué bueno que me precisas también lo de la legislación anterior que establecía como estos requisitos que son claramente inconstitucionales, ¿no? Por vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, que bueno, como tú misma ya me lo comentabas, también pues ha tenido estas modificaciones la ley, ¿no? De tal manera que ahora ya no se fije en esa especie de candados. Pero bueno, entonces dejaríamos por ahora la clase aquí y nos tomamos 10 minutos nada más y volvemos para concluir y pasar a los otros requisitos. Muchísimas gracias, licenciada Irlanda. Vamos a una pausa cognitiva. Son 6:04. Regresamos 6:14, por favor. Gracias.
Bueno, pues listo. Regresamos entonces para continuar con la exposición. Nada más les pido que me den un segundito. Para poder compartir nuevamente. Bueno, habíamos visto entonces cuál es el abordaje jurisprudencial del requisito de estar libre de matrimonio. Y ahora me gustaría que veamos qué se ha dicho jurisprudencialmente sobre el requisito de temporalidad. Para tal efecto, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Qué creen que suceda si no se cumple con el requisito? ¿El concubinato tiene que considerarse por actualizado o no en este tipo de casos? Y les voy a plantear el antecedente de un asunto que llegó a la Suprema Corte para que también me digan ustedes cuál es su postura, más allá de que yo les comparta qué fue lo que se definió en el asunto, ¿no? El caso es una mujer que vivió en concubinato con un hombre durante 4 años y justo cuando llevan 4 años y medio aproximadamente, el señor muere. De acuerdo con la legislación vigente en ese momento y en esa entidad federativa, se requería acreditar 5 años de convivencia para que se tuviera por actualizado el concubinato. A ella le faltaron meses para pues que eso sucediera ante un hecho que pues estaba fuera de la voluntad de ambos, porque no es como que quisieron terminar el concubinato, sino que el señor muere previo a esos 5 años. Posteriormente, la señora demanda a la sucesión del señor el pago de una pensión alimenticia y aunque en principio se le reconoce el concubinato, se le niega el pago de la pensión y se va a la sucesión a un juicio de amparo, lo que lleva a que se vuelva a analizar el asunto y se determine que no estaba acreditado el concubinato, atendiendo a que no se cumplía con el requisito de temporalidad fijado por el legislativo. En este tipo de asuntos, ¿ustedes creen que tendría que tenerse por acreditado el concubinato, que es posible no atender a ese plazo establecido por el legislativo? ¿Y cuál sería el argumento que ustedes sostendrían en su caso para cualquiera de las vías, ¿no? A ver, Sofía. Hola, buenas tardes. Yo creo que, ¿sí me escucha? Sí, adelante. Creo que la clave está en lo que dijo, ¿no? O sea, realmente el concubinato no, digamos, no concluyó por un consentimiento de ambos, sino fue una situación ajena a ellos que originó que no se cumplieran los 5 años, pero la relación de hecho estaba y quizá, como por decirlo así, la intención de que ellos continuaran en esa relación iba a suceder si no se hubiera interpuesto la muerte. Yo creo que yo sí le reconocería ciertos derechos porque realmente no fue una terminación voluntaria, por decirlo así. Ok, ok, muy bien. Juan Pablo. Muchas gracias, perdón, estaba teniendo algunos problemas. Bien, pues como ya lo puse en el chat para una mayor claridad, a grandes rasgos realmente el hecho de no reconocerlo no solamente lesiona uno de los derechos humanos de esta persona, sino que además, bueno, sencillamente constituirá una pequeña violación por el simple hecho de que fue un factor, ya bien como lo comentó usted, externo, no fue tal cual una voluntad de ambos. Y el requisito de formalidad, entonces, tenemos que sustentarlo principalmente, de temporalidad, perdón, tenemos que sustentarlo principalmente en la voluntad de ambos, no en algún evento que no pueda ser de la voluntad de estos, sino entonces el requisito de la temporalidad no sería del todo claro y constituiría varias violaciones que puedan darse en casos similares. Sería todo, gracias. Ok, muchas gracias. Y ahora yo les plantearía, me parece muy interesante lo que ambos me comentaban, pero ahora les plantearía, ¿qué pasaría si en este supuesto cambiáramos el hecho de que fue ante la muerte que no se cumplen los 5 años
y que más bien no se cumplen porque alguno de los dos, en este caso él, por ejemplo, decidió que ya no continuara esa relación, pero en esta temporalidad. Pensemos, 4 años, 8 meses, ¿no? Muy cerca de los 5 años establecidos en la legislación, pero sin ser los 5 años establecidos en esa ley. ¿Ustedes considerarían que aquí tendría que hacerse un análisis distinto también del requisito, que se tendría que aplicar a rajatabla el requisito? ¿O cuál sería su postura? No tiene que ser las mismas personas que participaron, pueden ser otras o las mismas, como ustedes quieran. A ver, Hugo. Hola, buenas tardes. Oiga, pues usted misma lo refirió hace rato, que no importa la temporalidad, va modificándose de acuerdo a las legislaciones sustantivas de cada entidad. Entonces, pues yo pienso que no es como un estudio científico en el cual después de determinado tiempo es como realmente se podrían tener derechos o tener acceso a los mismos derechos o algunas prerrogativas. Ok, pero a ver, entonces, pensando en este caso en concreto que yo les decía, bueno, la legislación de la entidad federativa establece que se tiene que cumplir con el requisito de 5 años para considerar que existe el concubinato. En ese caso, ¿tú qué pensarías o cómo plantearías el argumento? Porque me parece que por ahí iba, pero nada más quiero como concretar tu postura. Lo planteaba para ti, Hugo. Creo que ya no tienes acceso, ¿verdad? Al micrófono. Sí, no tenía acceso y yo estaba hable y Ya. hable. Perdón. Adelante. Realmente, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, lo que tú me planteabas es, bueno, no es algo propiamente matemático, ¿no? Para tener por actualizado el concubinato, porque cada legislación de cada entidad federativa plantea un plazo distinto. En algunos 1 año, en algunos otros 2 años, en 2 años, en algunos otros 5 años. Si partimos de la base que en este caso la entidad federativa establece el plazo de 5 años y esta persona no logra llegar hasta los 5 años porque son 4 años, 8 meses y el señor decide ya no continuar con esa relación, en ese caso, ¿tú crees que la señora tendría derechos? ¿Podría hacer valer, por ejemplo, que se le pague una pensión alimenticia o no tiene derechos porque se tiene que aplicar pues a rajatabla lo dicho en la ley de esa entidad federativa? Sí, yo pienso que sí tiene derechos, basándome en lo mismo. O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual el legislador estableció, creo que usted lo mencionó, configuración legislativa o un Libertad término similar? configurativa. Ajá. Exacto, libertad configurativa. Entonces, ¿qué fue lo que motivó a diputado fulano de tal o a legislativo fulana de tal para efecto de establecer esos 5 años? ¿Cuál es el motivo por el cual establece 5 años, 3 años, 2 años, 6 meses? O sea, ¿cuál es realmente el criterio para decir, ay, tengo derechos, no tengo derechos porque ha pasado solamente 6 meses? O Ok. ahorita me quedé corto con 4 meses. O sea, ese es el motivo de disenso por el cual yo veo endeble que sí, bueno, yo pienso que por ahí usted manifestaba que cada entidad modificaba el tiempo y que lo íbamos a ver más adelante con algún precedente. Si era eso a lo que se refería. Ok, sí, sí, es muy interesante porque básicamente digamos que tu postura entonces iría por cuestionar la razonabilidad de ese plazo, ¿no? Como tú dices, Exacto. ¿por qué si es válido 1 año? ¿Por qué es válido 5 años? ¿No? ¿Por qué no tendría que ser otro tiempo? Entonces es la razonabilidad del plazo propiamente la que se estaría cuestionando, que eso es muy interesante. ¿Alguien más tiene ahí alguna postura? Estaba viendo, antes de que pasemos por ahí a la otra diapositiva. Voy a dejar el audio entonces. Hasta luego, Sí. Miss. Me dio mucho gusto platicar Gracias, con usted. gracias. Bye. Estaba viendo por aquí algunos comentarios, creo en el chat, que no lo había volteado a ver.
Pero por ahí me dicen, yo creo que el concubinato no debería tener un cierto tiempo de temporalidad para que sea legalmente válida, porque es una unión libre. El mismo derecho debe prevalecer sin importar la temporalidad diferenciada en cada estado. La temporalidad establecida por la ley no es un impedimento para reconocer los derechos que se generan a terceros como consecuencia de una relación entre ambas personas. En mi opinión, lo relevante es el proteger los derechos como por ejemplo los de la pareja, independientemente de la falta de temporalidad. Quizás hay que atender como regla general la temporalidad como principio de certeza. El reconocimiento extraordinario creo que atendería a circunstancias de la concubinaria, circunstancias particulares que le pongan en una situación de vulnerabilidad. Pues muy interesante, la verdad, lo que comentan. Y este es otro de los temas que se han abordado jurisprudencialmente. Este es el asunto, el amparo directo en revisión 1766 de 2021. Y es ante estos hechos que yo les comentaba, ¿no? Era esta mujer que duró 4 años y unos meses más viviendo con su pareja en una relación estable y formal, pero y sustentada sobre todo pues en estos principios de solidaridad, afectividad, ayuda mutua, pero se pierde esta continuidad en la relación derivado de la muerte del señor. Y es ahí cuando ella entonces solicita la pensión alimenticia a la sucesión de este señor. Ahí lo que se tomó en consideración en las primeras instancias para negarle el derecho fue la aplicación tajante de la ley. La ley establecía que se requerían 5 años para tener por acreditado el concubinato. Y ella cuestionó la constitucionalidad de ese requisito, de ese plazo específico. El asunto llegó finalmente a conocimiento de la primera sala y lo que resolvió fue, y aquí les voy a compartir parte también de la discusión que se dio en el asunto, porque el proyecto inicialmente presentado no fue el que se votó finalmente, ¿no? El engrose que ustedes van a encontrar de este asunto está en los términos, como se los estoy señalando en la diapositiva, pero y que ahora les compartiré, pero de inicio se planteó la inconstitucionalidad del plazo de 5 años, que era inconstitucional y que no se tenía que sujetar a ningún plazo. Y ahí vino esta discusión por parte de los ministros y ministras de la sala en torno a, bueno, si quitamos un plazo, entonces no vamos a generar incertidumbre jurídica porque ¿cuándo vamos a poder tener por actualizado propiamente un concubinato? Una relación que dura 2 meses puede ser un concubinato, una relación de pareja, ¿no? Y que entra y se conecta mucho con el comentario que me hacían al inicio de la clase sobre las complejidades probatorias también para el concubinato, ¿no? Y dónde vamos a poner el límite para considerar que una relación sí es concubinato o cuándo no sería concubinato. Entonces, sí tuvieron los ministros y ministras de la primera sala esta discusión en torno a ¿qué pasaría si se quita el plazo, ¿no? Completamente, si se establece que no hay posibilidad del legislativo de fijar un plazo para efecto de determinar que se actualice el concubinato. Y tratando de llegar a una postura intermedia, que es la que se ve reflejada en el encorose, lo que se estableció es que ante este tipo de casos, lo primero que tiene que hacer la autoridad jurisdiccional es verificar si se cumplen los requisitos establecidos en la legislación, entre ellos particularmente este requisito del plazo. Es decir, si se cumplen los 5 años. Si sí se cumplen esos 5 años, entonces, pues con base en eso se debe de tener por actualizado el concubinato y detonar todos los derechos o protecciones mínimas que están relacionados con la configuración de esa relación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que no se cumpla ese requisito temporal, como en el supuesto concreto que yo les comentaba, 4 años y algunos meses más? En ese tipo de casos, lo que tiene que hacer la persona juzgadora es valorar otros indicios que le permitan discernir la existencia de elementos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua entre las partes. ¿Cuáles pueden ser estos elementos? Bueno, el nivel de compromiso mutuo que existía en la pareja, la existencia de una relación estable entre las partes, que hubieran establecido un domicilio en común y para qué efecto estaba establecido ese domicilio en común, si existía algún tipo de relación de dependencia económica entre ellos o la conformación, por ejemplo, de un patrimonio común.
Entre otras cosas, digamos, o en concreto, probatoriamente, porque aquí entraría esa problemática. Entonces, ok, en el supuesto del plazo no tenemos un problema probatorio tan difícil, porque bueno, ahí nada más hay que acreditar que estuvimos juntos durante este plazo de 5 años. Pero si no cumplimos el plazo establecido en la ley, entonces se tienen que valorar toda esta suerte de indicios para tenerlo por actualizado. ¿Y qué tipo de pruebas se pueden presentar o se pueden verificar? Y básicamente, y también aquí no se los estoy poniendo en la diapositiva, no les estoy poniendo simplemente como los elementos que podrían valorarse, que son enunciativos y no limitativos, ¿no? Y que únicamente pretenden guiar el análisis que realice la persona juzgadora, pero en concreto, ¿qué cuestiones se podrían voltear a ver? Y bueno, en concreto, y la propia sentencia lo destaca, se puede voltear a ver si, por ejemplo, se adquirieron bienes en común, si se abrieron líneas de crédito para beneficio común, si hay designaciones de beneficiarios, es decir, si alguna de estas personas puso a la otra persona como beneficiaria para alguna cuestión, o también si hay disposiciones testamentarias relacionadas con la pareja, adquisición de póliza de seguros en común, es decir, cualquier suerte de cuestión que nos lleve a considerar que se trata de una relación estable entre las partes y que se sustenta principalmente en estos elementos de solidaridad, afectividad y ayuda mutua. Esa fue la manera en la que se resolvió este asunto y que también pues viene a plantearnos otra manera de entender los requisitos legales, ya no solo el requisito del impedimento para tenerlo para actualizado como es el estar libre de matrimonio, sino también el requisito de la temporalidad de este plazo. Aquí tengo una pregunta en el chat que iba a ir pasando poco a poco hasta el final, pero a ver, ¿por qué si las parejas no han querido tener los derechos de un matrimonio los reconocemos? Y aquí, bueno, es muy importante también tener en cuenta, qué importante pregunta, la verdad, para efecto de la respuesta que podemos tener ahí. ¿Por qué reconocer derechos si las personas no han querido acudir al matrimonio? Ahora, el hecho de no querer acudir al matrimonio no implica que no se quiere tener propiamente derechos. No se quiere tener el nivel de obligación que implica desde una lógica formal de acudir al acto formal ante el registro civil y por otro lado de tener que acudir también ante la autoridad para lograr una disolución del vínculo matrimonial. Pero eso no quiere decir propiamente que no existan derechos de por medio que se tenga que reconocer. Por ejemplo, si hay hijos e hijas, pues ahí se detonan derechos a partir de los derechos de la infancia previstos a nivel constitucional. O si una de las partes está en una situación de desventaja o de vulnerabilidad y en un estado de necesidad que implique que proceda una pensión alimenticia, pues es justo cuando hay que hacer ese reconocimiento también de derechos. Entonces, las familias, y entendía las familias desde este concepto amplio, tienen esta pues necesidad de que se les reconozcan los derechos inherentes que se detonan a partir del propio texto constitucional. Por aquí me preguntan también, entonces, en su opinión, ¿qué futuro tiene el matrimonio como institución, ya que el concubinato tiene equiparados los mismos derechos? Y esta también, que también esta pregunta aquí importante, porque es parte de las preguntas que se hacían los ministros y ministras cuando se estaba discutiendo este asunto, este amparo directo en revisión 1766 de 2021. Es decir, ¿dónde vamos a marcar también un límite entre la diferencia entre un matrimonio y un concubinato, ¿no? Y a la fecha siguen existiendo diferencias, por más que efectivamente jurisprudencialmente se ha tendido a ir alcanzando esa equiparación de derechos. Lo cierto es que se trata de figuras distintas y la primera distinción está en la formalidad. En la formalidad, el acto formal mediante el cual se crea esta relación, ¿no? Por un lado tenemos el matrimonio, que para que pueda considerarse existente se requiere
de este acto ante el registro civil. Y por otro lado tenemos el concubinato, que es una relación de hecho que se crea por la propia voluntad de las partes de permanecer en común durante un tiempo en esta relación de solidaridad, afectividad y ayuda mutua. Que de hecho, parte de eso me permite también tomar este precedente, ¿no?, sobre el término del concubinato. ¿Cuándo termina un concubinato y si es válido, por ejemplo, exigir una declaración judicial para disolver el concubinato? Este es un asunto en el que al momento de hacer el análisis sobre si efectivamente se había disuelto un vínculo en un concubinato, uno de los tribunales señaló que en el caso no había una declaración judicial que disolviera ese vínculo y que por ende se tenía que considerar que seguía existiendo. Entonces, eso se cuestionó en el juicio de amparo y justamente lo que se estableció ya cuando llega el asunto a la Corte es que el establecimiento de una declaración judicial como condición necesaria para tener por terminado el concubinato constituye una limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque la medida no atiende a la voluntad de los concubinos, que es el elemento central y decisivo para la existencia, permanencia o terminación de la rescisión. Esa voluntad que por supuesto que también se ve presente en el matrimonio y particularmente la vemos ahora con el establecimiento de la disolución del vínculo sin ninguna causal, sin tener que acreditar ninguna causal, pero lo cierto es que en el concubinato no es necesario pasar por un proceso de autorización judicial para terminar, ¿no? O de autorización administrativa o de validación de la decisión de las partes de no continuar juntas. Entonces, vemos ahí también una diferencia y la otra diferencia es en el tema patrimonial que yo ya les adelantaba. A diferencia de lo que sucede en el matrimonio, en el concubinato, el legislativo no puede establecer de antemano un régimen patrimonial para guiar esa relación. Ahí sí no puede sostenerse legalmente y por encima de la voluntad de los concubinos el pues no hacer frente a obligaciones que de inicio no querían tener, como es compartir un régimen patrimonial propiamente, ¿no? Entonces, eso sí queda a voluntad de los concubinos, el establecimiento específico del régimen que quieren tener, si es que lo quieren tener, en cuanto al patrimonio que se genere, y por supuesto que si se genera un patrimonio común entre ambas partes, pues tendría que tener posibilidad de que se liquide correctamente, ¿no? Pero eso también era parte de lo que quería comentarles aquí, ¿no? Y bueno, siguiendo ya con este tema de la terminación del concubinato, aquí quise plantear este tema de qué pasa entonces con la temporalidad para hacer valer la pensión alimenticia, que este también es otro de los temas importantes en cuanto al concubinato y a los criterios que se han establecido. Ya se los adelantaba un poquito al responder alguna de las preguntas, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos dos precedentes que son relevantes y que cambian también el análisis de cómo se abordó esta cuestión. Tenemos un primer precedente, que es el amparo directo en revisión 5630 de 2017, en donde se analizó un requisito legal que se suele de pronto utilizar en las legislaciones civiles y familiares para efecto de establecer que cuando se termina una relación de concubinato hay un plazo específico para poder hacer valer y reclamar una pensión alimenticia. Generalmente se establece el plazo de un año, es decir, un año contado a partir de que termina la relación de concubinato. Ahora, este plazo no se establece, por ejemplo, para el matrimonio, solo se establece para el concubinato. Es así que en este primer precedente, cuando la Corte lo analizó, llegó a la determinación de que se vulneraba el principio de igualdad y no discriminación por establecer un trato injustificado frente al matrimonio, porque en el matrimonio no se exigía esta temporalidad para hacer valer esta solicitud de pensión alimenticia. Entonces, ahí se hizo un análisis comparativo entre dos figuras, ¿no? Por un lado el matrimonio y por otro lado el concubinato, que se consideran de alguna manera similares frente
al establecimiento o reconocimiento de las familias. Pero el asunto volvió a llegar a análisis en este amparo directo en revisión 756 de 2020, que se resolvió pues mucho más recientemente. Y ahí lo que se hizo es un análisis distinto. Se abandonó la argumentación que se había sostenido con anterioridad y se evitó hacer un análisis comparativo entre el matrimonio y el concubinato, y más bien se partió de la base de que la pensión alimenticia es imprescriptible. Esto implica que mientras se demuestre la existencia del derecho a recibir alimentos, esa obligación va a subsistir sin importar para ello el tiempo que haya transcurrido sin haberlos reclamado, o incluso que habiendo tenido la oportunidad no se haya solicitado alimentos, porque tales cuestiones no significan la pérdida del derecho a reclamarlos con posterioridad. Es decir, no importa que la persona haya tardado más de un año en hacer la solicitud para obtener una pensión alimenticia, sino que lo importante o lo que hay que tomar en cuenta aquí es que se acredite la necesidad de recibir esos alimentos. Mientras exista esa necesidad, entonces puede hacerse el planteamiento de solicitud de pensión alimenticia. No puede sujetarse a un plazo. Entonces se mantiene el mismo criterio en cuanto a que no es válido constitucionalmente que el legislativo someta a un plazo de después de terminado el concubinato para solicitar la pensión alimenticia, pero la diferencia está en el análisis argumentativo, que no se hace ya confrontando las figuras de matrimonio y concubinato, sino más bien a partir de considerar que la pensión alimenticia es imprescriptible. Tengo por ahí varias preguntas que sí me gustaría que tratemos de platicar, pero bueno, ya con esto concluyo la exposición. Nada más para terminar, quizás algo que ya les había compartido sobre la ausencia del régimen patrimonial. También en este caso de concubinato, lo que jurisprudencialmente subsiste hasta el momento es que no debe presumirse que las personas que se unen en concubinato deseen regularse bajo un régimen específico. A diferencia del matrimonio, donde la propia ley señala los tipos de regímenes a los que se pueden sujetar, en el concubinato lo que se respeta es la voluntad de no adquirir mayores obligaciones más allá de lo personal y ayuda mutua que se proporcionan durante esa relación. Sin que esto implique, como ya les dije, que si se generan bienes en común durante el concubinato, pues estos puedan plantearse y, por supuesto, liquidarse como corresponda. Pero bueno, aquí dejaría entonces la clase. Me gustaría escuchar también más bien sus preguntas. No sé, Carla, si me puedas ayudar con el chat, porque por ahí tenía varias preguntas. Independientemente de si las quieren hacer también, obviamente levantando la mano. Claro, licenciada. En cuanto existe una mano levantada, le activo el micrófono. Ok, tenemos la primera pregunta aquí. Dice, si el matrimonio se inicia cuando se formaliza el contrato de matrimonio y termina con la sentencia firme de divorcio, ¿cuándo inicia y cuándo termina una relación de concubinato? Esa es parte de la cuestión que se tiene que acreditar después mediante un reconocimiento de concubinato. Lo cierto es que para poder hacer, o por qué importa, digamos, por qué importa tener por reconocido el concubinato. Importa para el acceso a derechos, sin duda alguna, ¿no? Generalmente estas solicitudes de reconocimiento del concubinato se hacen al momento de que se solicita el acceso a un derecho. Pensemos. Si se está requiriendo una pensión alimenticia y se está demandando al exconcubino de esa pensión alimenticia, se solicita judicialmente que se reconozca el concubinato y que, por ende, proceda la pensión alimenticia. Previo a eso, realmente, pues el concubinato existe como relación de hecho. En el momento, empieza a surtir sus efectos en el momento en que las partes pretenden tener esta vida en común, y concluye cuando deja de existir esta voluntad de tener esta vida en común.
A partir de ahí concluye, ahora hay que tomar en cuenta estas cuestiones sobre los requisitos legales con las salvedades respecto a las interpretaciones que ya se han hecho por parte del Poder Judicial. Ahí lo que yo reiteraría es que es por eso, o sea, no me parece que sean absolutamente razonables los requisitos que se trataron de imponer, de establecer legislativamente. Eso tiene una intención de generar certeza jurídica ante las preguntas que pueden surgir como esta, ¿no? ¿Cuándo inicia y cuándo concluye una relación de concubinato? Lo que se trató de hacer legislativamente es dar una respuesta a estas preguntas, estableciendo estos requisitos, ¿no? Para su existencia. Pero estos requisitos hay que verlos con estas salvedades que les digo frente a lo que se ha también desarrollado jurisprudencialmente. Gracias, licenciada. Marisol Ramírez Domínguez pregunta, respecto del régimen patrimonial, había el criterio de que fuera como si se tratara de separación de bienes. Sin embargo, ¿se podría pedir como sociedad conyugal que solo se manejan a petición de parte de los porcentajes como si se tratara de una indemnización? No sé si entiendo bien la pregunta, pero si la entiendo bien, digamos, sería como en la lógica de decir, si voluntariamente los concubinos quieren someterse a un régimen patrimonial de una liquidación de bienes eventual del 50%, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. Depende justamente de la voluntad de los concubinos. Lo que no es válido es que el legislativo fije de antemano un criterio de cómo tienen que llevar a cabo esta liquidación de su patrimonio. Gracias. Marisol Ramírez tiene la mano levantada. Voy a activar el audio. Adelante. Gracias. Sí, justamente esa era mi duda respecto de, o sea, si no existe nada, pero ellos voluntariamente se separan y ella solicita o él, cualquiera de los dos solicitara un porcentaje de los bienes adquiridos, digamos que están a nombre de cualquiera de los dos, se manejaría a petición de parte del porcentaje, es decir, si yo dijera como en una indemnización, esa era como la pregunta. Es decir, ya, pero si yo pidiera, dijera, pues estuvimos estuvimos en concubinato 30 años y compramos el inmueble, pero pues quedó a nombre de él, ¿no? Entonces yo quisiera que se me diera el 50%. Pero no hay nada establecido, lógicamente, porque es un concubinato. No sé, porque usualmente antes se utilizaba, o bueno, el criterio es que cuando es concubinato, se trata de concubinato, se manejaban los porcentajes como si fuera una separación de bienes, el régimen patrimonial. Pero mi pregunta es, ¿yo puedo pedir el porcentaje que yo crea o cómo se maneja esta cuestión? No, esa es parte de la complejidad que se genera en el tema patrimonial, porque efectivamente, digamos que lo que subsistiría, y no tanto porque se fije por parte del legislativo, sino por la propia naturaleza del concubinato, lo que subsistiría es esta especie como de separación de bienes, ¿no? Es lo que cada quien haya construido, pues va a ser para cada quien. El tema más bien está, y ahí viene esta complejidad patrimonial, en que si no se acordó una manera específica, se puede volver muy complejo esa disolución de todo el patrimonio, ¿no? Esa liquidación de todo el patrimonio que se haya generado en conjunto. Por eso sí sería importante, con todo y que se trate de una relación de hecho, que pues se traten de, por ejemplo, cuando se compran los bienes, hacerlo también con mucho cuidado en cómo se está estableciendo, a nombre de quién se está estableciendo, para evitar también mayor complejidad al momento de los juicios. Eso no implica que no exista derecho, que no se pueda también acreditar, por ejemplo, que con todo y que un bien haya quedado a nombre de alguna persona, la otra persona pues también aportó o hizo aportaciones para eso y que eso se pueda dilucidar como en la vía judicial. Pero sin duda alguna que esta es parte de las complejidades también que no se presentan propiamente en el matrimonio, porque en el matrimonio hay más claridad en cuanto a la forma de resolver estos temas patrimoniales. Tengo por ahí otra mano levantada. Listo, audio activado.
Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda así muy específica. Ujú. Lo que pasa que representé a una señora que quería que se reconociera su concubinato y bueno, llevamos a los testigos, las evidencias, tanto las documentales públicas y privadas, y se llevó a cabo todo bien. El Ujú. señor nunca se presentó, pero él argumenta, ahorita está en amparo directo, porque él argumenta que el concubinato es una situación de, no es contencioso. Entonces, con el simple hecho de que él no lo reconozca, eso es suficiente para que no exista. ¿Eso es así? No, 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 no basta, digamos, no bastaría una oposición de una persona para que no se tenga por acreditar el concubinato. Más bien, el tema del concubinato, como lo hemos señalado, es que como es una relación de hecho, está sujeta a ser probada para efecto del reconocimiento, particularmente cuando la otra parte se opone. Por supuesto que si las dos personas están de acuerdo en que se reconozca el concubinato, no tendríamos mayor problema. Pero como yo les digo, generalmente, o para qué interesa, en su mayoría, hacer un reconocimiento de concubinato. La razón de ser de ese reconocimiento generalmente está conectada con el acceso a algún derecho en lo particular. Por ejemplo, yo quiero que se establezca como beneficiaria a esta persona con la que yo vivo y he vivido durante todo este tiempo, ¿no? Y entonces muchas veces solicitan justamente ese reconocimiento en la vía judicial sobre el concubinato. En algunas entidades federativas se puede hacer ya incluso ese reconocimiento sin tener que acudir a la vía judicial, sino hacerlo en la vía administrativa. ¿Cómo se hace en la vía judicial? A través de una jurisdicción voluntaria generalmente. Ahora, de cualquier manera, el punto ahí o lo que habría que acreditar es esta relación en los términos, ya sea acreditar la temporalidad o bien, si no se logra acreditar la temporalidad, pues presentar estas pruebas para efecto de que se advierta que existía efectivamente esta relación, que era una relación permanente y que además era una relación que se basaba en estas características que hemos señalado sobre ayuda mutua, solidaridad, ¿no? Afectividad, de tal manera que pues esto sea suficiente para que la autoridad judicial determine ese reconocimiento y por ende el acceso a derechos. Pero ahí sí te diría que no importa que la persona se niegue, la otra persona, digamos, y diga, no, yo no reconozco el concubinato. Eso no es suficiente para considerar que no existe. Al contrario, tiene que analizarse más bien estas probanzas. Gracias. Tenemos la mano activada de José Luis. La activo. Adelante. Listo, gracias, buenas noches. Yo una ocasión inicié una jurisdicción voluntaria para acreditar un concubinato y me dijeron que tenía que especificar para qué lo iba a utilizar. Entonces se hace la especificación correspondiente y en la sentencia me delimitan y me dicen, ok, se te reconoce el concubinato, pero vas a poder utilizarlo, este documento, esta sentencia, exclusivamente para lo que delimitaste. En este caso era para el cobro de una pensión, porque había fallecido el concubino, había fallecido, entonces habían dejado un hijo y se pretendía recuperar derechos en el IMSS. Entonces lo tuve que delimitar, es para recuperar una pensión en el IMSS y en la sentencia solamente me dijeron eso, me delimitaron a esa actuación. La pregunta sería si eso sería válido. No, en realidad me parece que no es válido. Te voy a decir por qué, porque finalmente el reconocimiento del concubinato no nada más tiene como propósito el acceso a un derecho en particular, sino a todos los derechos inherentes al reconocimiento de esa figura familiar. Entonces, que te reconozcan el concubinato por efecto únicamente de la pensión, es más, yo te diría, de cualquier manera ese documento te tendría que servir, independientemente de que se diga que solo te lo reconocieron para acceso a un derecho en particular, sirve para acceso a cualquier otro derecho, porque con esa sola resolución judicial se está diciendo que está reconocido el concubinato.
no puede hacerse un reconocimiento para una cosa sí, digamos, y para otro no, o para un derecho sí y para otro no. No tendría ni siquiera lógica o razón de ser. Por eso es que no me parece correcto que te hayan hecho este establecimiento de que solo procedía para el acceso a un derecho en lo particular. Yo, por ejemplo, pensando en si yo tuviera ese documento, yo lo utilizaría de cualquier manera para acceder a cualquier otro derecho y diría, ahí está de cualquier manera el reconocimiento de que el concubinato existe. No te podrían decir que el concubinato no existe para efectos de otra cosa y que sí existe para algunos otros, ¿no? Ok, gracias. No, al contrario, a ti. Muchas gracias, licenciada Irlanda. Las preguntas que veo en el chat, bueno, son muy particulares, pero justo atienden ya a lo que usted nos ha precisado respecto a la temporalidad y razón de ser, salvo que alguno de los participantes tenga otra pregunta diferente. Estamos abiertos a recibir la pregunta. Creo que no, ¿verdad? No, me parece que ya no hay más preguntas en el chat. Con eso podemos dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias, licenciada Irlanda, por tan excelentes clases, esta y la pasada. Fue todo un honor verla y escuchar su cátedra. Al contrario, muchas gracias a ti, Carla, y a todas las personas que organizaron este diplomado. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes por escucharme, por sus preguntas, por sus participaciones. Ya me habían adelantado que eran un grupo muy participativo y constaté que así fue. Les agradezco mucho. Esto fue muy enriquecedor, no solo para ustedes seguramente, pero también para mí. Entonces, les agradezco mucho, que estén muy bien y que pasen linda tarde. Muchísimas gracias. Es importante recordarles a todas las personas que están aquí presentes que el examen se va a abrir a partir del día de mañana, como bien lo establecimos, hasta el domingo. Las indicaciones ya están en la plataforma de Moodle y para la siguiente sesión ya está el material de consulta pues precisamente para su consulta. Sin más por el momento, me despido de todos ustedes